esta noche. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que puedas tú iluminarnos, que puedas tú darnos fuerzas, que tú puedas darnos, Señor, esa paz, ese gozo, porque estamos en tus caminos y esa es una gran bendición, bendito Dios. Gracias, poderoso Padre, por mis hermanos que has traído, por aquellos que pudiesen venir en camino, Padre. Te pido que guardes y que limpies esas calles, bendito Dios. Gracias, Padre mío, porque hasta aquí podemos decir que tú has sido fiel con nosotros en cada momento, bendito Dios. Sea la circunstancia que podamos estar viviendo, tenemos que aceptar y reconocer, bendito Padre, que tú estás en el asunto, bendito Dios, porque tu palabra lo declara de esa forma, Señor, que tú estarías todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos, bendito Dios. Gracias, poderoso Señor, porque nos das el privilegio de venir, de servirte inmerecidamente, Padre. Gracias porque siempre nos quieres alimentar con tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que seas propicio en esta noche, que puedas tú tocar cada corazón, que puedas tú, Señor, obrar en esas peticiones de mis hermanos, Santo de Israel. Solo tú conoces las necesidades, tú conoces, bendito Dios, aquellas cosas que ellos te piden en su corazón. En el nombre de Jesús, que puedas tú obrar con tu mano de poder, porque reconocemos, Señor, que tú eres el Dios del universo y que para ti no hay imposibles, Señor, en esta tierra, Padre, porque a ti se te ha dado toda potestad, toda autoridad en esta tierra, en los cielos y debajo de la tierra, Señor. Gracias, bendito Dios, por llamarnos un día para que pudiéramos estar en tus caminos. Caemos, flaqueamos, bendito Dios, pero nos levantamos porque tu palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces tú lo levantas, Señor. Te pedimos por esas familias, bendito Dios, que están fuera del país, por los servidores que puedan estar fuera del país, que puedas tú bendecirlos de tal manera, Señor, que puedan sentir tu Espíritu Santo acompañándolos de día y de noche, Señor. Que suplas las necesidades de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, vamos a leer del verso 1 al versículo 3. Me dicen amén cuando lo tengan. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 1 al 3. Dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a leer de nuevo y quiero que prestemos atención a cada uno de los detalles en esos 3 versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por darnos el privilegio de poder estar congregados un jueves más, bendito Dios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, redarguyéndonos, Señor, consolándonos, bendito Padre, y dándonos esas claves que son indispensables para la vida del creyente, Señor, para no caer en las provocaciones del enemigo, Señor, en no caer, bendito Dios, en frustrarnos, bendito Padre, ante ciertas circunstancias que el enemigo se ha levantado, bendito Dios. En el nombre de Jesús reprendemos toda ave del cielo que quiera robar la bendición de tu palabra. Gracias, poderoso Dios. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, como abriste los ojos del siervo de Eliseo, para que podamos saber que son más los que están con nosotros que los que están en contra, bendito Dios.
Gracias, poderoso Jesús. Amén y amén. Vayan a sentarse, hermanos. Es una porción de bastante importancia para nuestra vida, esto de la tentación del Señor. Amén. Porque el diablo, si tentó al Señor para caer, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Que no le llegamos al Señor, no llegamos a esa estatura del varón perfecto, que es el objetivo que quiere Dios en la vida de cada uno de sus hijos, que lleguemos a esa estatura. Pero sabemos que no es el tiempo, ¿verdad? Porque mientras estemos en esta tierra vamos a estar sujetos a ser posiblemente tentados y podamos sucumbir ante las necesidades que como humanos se nos presenten. Vemos aquí una porción en que Jesús, lleno del Espíritu Santo, y me llama la atención esto, que lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y por 40 días fue tentado por el enemigo. Imagínense qué tremendo vivir una oposición durante 40 días en un desierto. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una, el lugar donde estaba el Señor, que es un desierto. Creo que todos aquí sabemos que es un desierto. Un lugar de soledad, un lugar de prueba para el cuerpo, prueba para la carne, pero en donde el espíritu se ve fortalecido. Ese es un desierto prácticamente, en donde nos falta todo, pero no nos falta nada, porque Dios nos sustenta. En donde humanamente podamos decir que no tenemos nada, que lo único que estamos es siendo rodeados por escorpiones, por soledad, por frío, por sol, pero que en realidad ese desierto está siendo utilizado por el Padre para fortalecernos espiritualmente. Entonces, esa debe de ser nuestra esperanza, en que si estamos pasando pruebas, estamos pasando oposición, y ha sido la voluntad del Señor, porque aquí dice que el Señor fue llevado por el Espíritu. Entonces esos desiertos tienen un objetivo en nuestra vida. Amén. Cuando el enemigo quiere destruirnos, primeramente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar debilidades en nosotros. Cuando el enemigo quiere destruirnos, usted y yo lo tenemos que saber que es para destruirnos, es para que nuestra fe flaquee, es para que usted y yo nos salgamos de los caminos de Dios. Y tenía quizás una interrogante cuando me parqué, y aquellos que hemos compartido la palabra de Dios podemos saber y ser testigos de que viera cuánta lucha hay cuando Dios nos pone una palabra, pero no sabemos si esa es la que quiere el Señor que demos, porque hay una carne en nosotros, y obviamente si hay carne en nosotros, obviamente podemos dudar. Pero le decía a mi hermana que el Señor, sentándome, me respondió la respuesta que le di ayer: Señor, si esta palabra que tú me has puesto en mi corazón quieres que sea compartida, porque es una palabra que, déjeme decirle, que el diablo no quiere que usted sepa. Y cuando el diablo no quiere que usted sepa nada, se levanta en contra. ¿Quién la va a predicar? Entonces, y esta palabra la tenía para el martes, precisamente, pero lamentablemente no pude asistir, pero la tenía para el martes, ya la tenía hecha. Pero cuando el diablo, Satanás, el enemigo, no quiere que se comparta algo, obviamente va a haber una oposición, ¿verdad? Y qué tremendo, porque el que comparte la palabra es el que está expuesto a esos ataques. Amén. Pero como sabemos que tenemos un Dios poderoso y fiel, y si el Señor dice, bueno, no era para el martes, era para los que vinieron ahora, entonces démosle la gloria a Dios, porque Jesús viene. Amén. Porque Jesús quiere que nos llevemos esta enseñanza, porque el Señor puso en mi corazón un tema que le puse esta prédica: el enemigo va a buscar
una debilidad. Y eso tenemos que estar conscientes. Mientras estemos en esta tierra, aunque andemos caminando sobre las aguas por la fe que Cristo pone en nosotros, aunque andemos entregados con el Señor, el enemigo siempre va a buscar una debilidad. La buscó en el Señor Jesús, ¿cómo no la va a buscar en nosotros? Pero tenemos que entender eso para no desanimarnos ante esos ataques. Porque tenemos que tener la seguridad que si Cristo es nuestro Señor y Salvador, Él mismo nos va a dar la salida. Amén. La porción comienza hablando de la tentación en la vida del Señor Jesús. El enemigo busca debilidades en los hijos de Dios. Y déjeme decirle que lo más seguro es que las va a encontrar. Amén. Las va a encontrar porque somos humanos. Somos humanos. Y hay que decir que todos estamos conscientes que tenemos debilidades. Y cuando padecemos debilidades, obviamente también quiere decir que podemos ser tentados. Escuche bien la relación debilidad con tentación. Porque este capítulo 4 en la Biblia dice, si usted tiene la Reina Valera, dice tentación de Jesús. Pero sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal. La palabra lo dice. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿qué ocupó el enemigo para atormentarlo? Una debilidad en él. ¿Por qué? Porque Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y si era 100% hombre, su cuerpo estaba sujeto a las leyes naturales. En cuanto a querer descansar, en cuanto a sentirse fatigado, en cuanto a padecer de hambre, porque la palabra lo dice, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo una necesidad y la tuvo en el desierto. Amén. Él era perfecto, pero como hemos dicho, era 100% hombre, 100% Dios, y por lo tanto el ser hombre no le crea debilidades, pero sí le crea necesidades. Entonces, cuando el enemigo denota una necesidad en usted, ya sea física, ya sea económica, ya sea emocional, va a buscar esas flaquezas en nuestras vidas para tentarnos. Amén. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted tiene necesidad financiera se le presenta un negocio ilícito? Amén. Increíble. Amén. Cuando usted tiene necesidad emocional, viene el enemigo y ocupa a alguien para tentarlo. Cuando usted tiene soledad, viene el enemigo y le pone un inconverso para que usted caiga, o una inconversa para que usted caiga. Y muchos decimos, el Señor lo envió para que yo no esté solo o esté sola. Y tenemos que descubrir que porque hay una necesidad que el enemigo ha detectado, es por eso que se presentan las tentaciones en nuestras vidas. Amén. Amén. Porque el que roba tenemos que comprender que fue tentado. Y hay muchos que son tentados por mucho. Porque tal vez no caigan con un billete de $100. Mire, yo por eso cuando salen esas personas que han robado millones, que han robado en exceso y que ahorita están pagando, tenemos que reconocer que fueron tentados con mucho. Y por eso hay que guardarnos para poder hablar de esa gente. Porque nosotros no hemos sido tentados de esa forma. Amén. Porque dice la misma palabra, el que se cree que está bien, mire, que no caiga. Y si lo dice Pablo, es porque el hombre, el ser humano, siempre va a estar sujeto a poder fallar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres, dice, llenos de pasiones humanas. Amén. Tanto el rico como el pobre tienen necesidades, es decir, tienen debilidades.
todos nosotros los que estamos aquí tenemos debilidades humanas, debilidades y necesidades. Y esas necesidades y esas debilidades, mire, el enemigo las conoce en nosotros. Porque hay que decirlo, que tenemos un enemigo astuto. Yo siempre lo he comparado como aquel cocodrilo, un animal astuto que tiene una paciencia para esperar que un ciervo se acerque a beber agua y puede pasar ahí todo un día. Y él sabe que a un ciervo o a un animal le va a dar sed en algún momento. Y así es el enemigo con nosotros. Amén. Entonces, nosotros no solo tenemos una debilidad, sino que tenemos muchas debilidades. Aquí al Señor se le presenta una necesidad, no debilidad, pero sí una necesidad para su cuerpo. Tuvo hambre. Tuvo hambre. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como creyentes es: ¿cómo podemos hacer para no ser destruidos si nunca vamos a ser perfectos? Amén. Amén. Nunca vamos a ser perfectos. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa capacidad de resistir las artimañas del enemigo? ¿Cómo vamos a tener esa capacidad para poder decirle no? Amén. Amén. Miren, ¿no se ha dado cuenta que muchos de nosotros tal vez no le hemos prometido al Señor? Porque dice la palabra de Dios: guarda tu boca de prometerle algo al Señor que no puedas cumplir, porque Dios no se complace en los insensatos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano, mire, estamos sujetos a caer. Porque si no, nos dijera la palabra: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. O cuántas veces hemos caído siendo ya creyentes. Y mire, Dios es tan misericordioso que caemos y nos levantamos, pero porque Dios nos levanta el ánimo. Porque Dios nos levanta con su espíritu nuevamente. Dios ocupa medios para que el hijo caído pueda levantarse. Amén. ¿Cómo puedo hacer para no ser destruido si nunca voy a ser perfecto? La Biblia nos muestra la importancia de la llenura del Espíritu Santo, de lo importante que es el Espíritu Santo para la vida del creyente. Amén. Mira, estábamos hablando en familia, bueno, con mis padres el día domingo, que qué importante es la figura del Espíritu Santo. Qué importante es esa persona que es Dios mismo, pero que tiene una función, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primeramente convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo es aquel que me redarguye cuando yo he caído. El Espíritu Santo es el que me da la fuerza. Por eso dice el Señor: necesario es que yo me vaya para que venga el Consolador. Amén. Y qué importante la figura del Espíritu Santo. Amén. Lo vital que es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Amén. Déjeme decirle que el ser lleno del Espíritu Santo es una consecuencia, es un resultado de vida. Amén. 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 El ser lleno del Espíritu Santo, el gozar de sus dones, es una consecuencia de cómo es mi vida espiritual y también en la carne. Aquí no solo es que yo oro, pero si yo oro y en la carne ando como ande, ¿me entiende? Amén. Amén. El Señor, ¿por qué le digo que esto es una consecuencia de un vivir? El Señor no hizo esto para ser lleno del Espíritu Santo, eso de ir al Jordán a bautizarse. Él no hizo eso para ser lleno del Espíritu. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma como consecuencia de su vivir. Amén. Amén.
El Señor sencillamente se sometió. Se metió al río de Dios. Él se puso con obediencia con Dios. Y decía la hermana, a la hermanita allá, qué importante es la obediencia. La obediencia lo es todo, dijo ahí sentada. Y por eso capté que me dijo el Señor, esta prédica yo te la he puesto. Gloria a Dios. Porque la obediencia, el resultado de la obediencia va a ser la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. El resultado de la obediencia, del sometimiento, de la humillación al Señor es la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos permite hacerle frente a las tentaciones del enemigo. Amén. Amén. Jesús se puso en obediencia con Dios. Entonces, el bautismo y la llenura del Espíritu se le es dada de parte de su Padre como consecuencia de su vida. Entre más nosotros nos sometamos al Señor en obediencia, en humillarnos al Señor, amén. Pero para humillarnos tenemos que dejar el orgullo, amén. Porque al ser humano, por su naturaleza misma, no le gusta someterse. Amén. Y ya lo hemos hablado antes. Nos cuesta someternos a las personas que vemos, como nos vamos a someter a quien no vemos. Entonces el Señor se sometió a su Padre. Entonces cuando Él se somete en el río Jordán, automáticamente el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Y voy a ir desglosando poco a poco estos 3 versículos. Ahora, hay que decir que muchos aquí sabemos, la Escritura lo dice, que todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Pero ¿por qué decimos eso? Si nosotros sembramos cosas malas vamos a recibir. Pero aquí el punto no es esas cosas malas. Estoy hablando de la llenura del Espíritu. ¿Cuál es la cosecha de la obediencia? La llenura del Espíritu. ¿Cuál es la cosecha del sometimiento al Señor? La llenura de su Espíritu, el poder. Y solo con ese poder le vamos a poder hacer frente a las tentaciones del enemigo. Amén. Porque podemos ser tentados, mire, todos los días. Y como el enemigo sabe nuestras debilidades, sabe nuestras flaquezas, téngalo por seguro que en esa área va a tratar de hacerlo caer o hacernos caer. Amén. Si nos sometemos a la autoridad del Señor o al señorío de Dios, vamos a cosechar espiritualidad, vamos a cosechar poder. Y todos estamos llamados a poder poner manos, imponer manos y sanar. Aleluya. Pero no todos tenemos ese don. Y no es por orar, porque no es porque yo ore o porque yo ayune, por gracia de Dios. Amén. Es resultado de una vida de obediencia. Amén. Ese don. Amén. Amén. Porque, mire, podría poner un montón de dones. Tiene que saber que toda dádiva viene de Dios por una vida de obediencia y sometimiento. Toda buena dádiva, dice la palabra. Amén. Lo dice en Deuteronomio, que si somos obedientes a la voz de Dios, todas las bendiciones nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar. Amén. Eso quiere decir que el resultado de ellos ser bendecidos es oír y poner por obra la palabra del Señor. La obediencia, lo dice Deuteronomio, lo hemos leído. Bendiciones de la obediencia, dice. Note que el Señor se somete y se cumple algo que se puede decir que estaba fuera de su control. ¿Y por qué digo que estaba fuera de su control? No es porque Él no sea Dios,
Él pudo haber dicho que se abran los cielos y quiero escuchar la voz de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras versiones dice: en quien mi alma tiene contentamiento. Pero no lo pidió el Señor Jesús. Ese fue un resultado de su sometimiento. Ese fue un resultado de su humillación. Ese fue un resultado por ponerse debajo de la autoridad de su Padre. Amén. Él se somete y se abren los cielos. Él se somete y escucha la voz. Él se somete y todavía dice esa voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. El Señor no hizo todo eso para recibir eso. Ese fue un resultado. Cuando usted anda en obediencia con el Señor, sí van a venir ataques. Mire, eso es bien importante, porque aquí el Señor venía de un momento glorioso, venía de un momento de llenura del Espíritu, venía de un momento en que los cielos se abrieron y Él escuchó una voz: este es mi Hijo amado. Y qué tremendo lo que pasa después. El mismo Espíritu lo lleva al desierto y en el desierto pasa siendo tentado 40 días. Entonces tiene que saber que cuando usted decide someterse al Señor, mire, increíble, no hemos dicho: hoy que me estoy congregando, hoy que estoy leyendo la palabra, hoy que estoy sometido. El enemigo se ha levantado, los problemas se han levantado. Y eso es natural. Entonces, siéntase bienaventurado en ese problema y en esa aflicción. Amén. Siéntase bienaventurado porque el enemigo ha detectado que usted está en obediencia con el Padre. Mire, increíble, cuando estamos en obediencia, hasta lo de nuestra propia casa ocupa el enemigo. Y usted lo ha podido ver en sus hijos, usted lo ha podido ver en su prójimo, incluso en su trabajo. Cuando usted está más en obediencia, a todo el mundo le caemos mal en la oficina. Siéntase bienaventurado porque dice el Señor: es natural, estás en obediencia. Y qué tremendo, porque cuando todo eso se levanta y se pasa la prueba, el momento de prueba, téngalo por seguro que ángeles van a bajar a servirle. Lo dice la palabra, pasadas las 3 tentaciones, que otro día voy a compartir de las otras 2. Pero qué increíble, porque dice que después de las 3 tentaciones y huyó el enemigo, venían ángeles a servirle. Eso tiene un significado. Amén. Ahora, también tenemos que estar conscientes que las derrotas son una consecuencia. Que los problemas muchas veces son consecuencias. Las aflicciones, los dolores de nuestro corazón son consecuencias, ya no de la obediencia, sino de la desobediencia. Porque así como la obediencia tiene sus frutos, también la desobediencia tiene sus frutos. Y eso lo hemos vivido todos. Amén. Principalmente, lamentablemente. Amén. Usted es testigo y yo somos testigos, hermanos. Amén. Amén. Entonces la importancia de ser lleno del Espíritu Santo es todo lo que se necesita para ganar la batalla espiritual con el enemigo. La llenura del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que nadie puede hacerle frente al enemigo. Ya sabe a quién me refiero si usted no está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Imagínese la cantidad de años que tiene ese ser. Imagínese si él fue antes que Adán incluso. Dios lo desterró y dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías que él era el ángel de luz. Imagínese el poder que tiene. Entonces quiere decir que si él tiene ese poder, solo alguien que tenga mayor poder que él, que es
Cristo Jesús me va a hacer poder ganar una batalla espiritual. Sin el Espíritu Santo no es posible superar la batalla que empezamos contra Él. Es imposible ganarla. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, tenemos debilidades, porque tenemos flaquezas que vienen provenientes de una vida sin Dios. ¿Cuántos decimos aquí o hemos dicho cómo me hubiese gustado conocer al Señor cuando estaba pequeño? Amén. Pero no conocerle así como nos lo presentaron, en una hipocresía de religión, sino como lo conocemos hoy. Gloria a Dios. Mire, nuestra vida sería muy diferente. Amén. Muy diferente. Amén. Ahora, hay gente que está preocupada por querer ser llena del Espíritu a través de la oración. Y está bien, yo no digo que está mal, pero la oración no es el todo de una vida de consagración. Porque hasta el fariseo le dijo: te agradezco, Señor, porque no soy como los demás. No estaba orando. Claro que estaba orando, pero viene el Señor y no se complace únicamente con eso. ¿Y qué le dijo el publicano? Perdóname, Señor, porque soy pecador. ¿Y quién salió perdonado? Quiere decir que la oración es algo, una herramienta. La oración es el vínculo con Dios. Pero cuando yo llevo una vida de obediencia o como Él quiere que la viva. Por eso hay oraciones en muchos de nosotros, y me incluyo, hay oraciones que no han sido contestadas. Porque el Señor nos puede dar palabra. Mire qué hermoso es cuando usted le dice al Señor, y usted tiene un padecimiento en su vida, tiene una necesidad, y viene el Señor y le habla a través de una persona, de un profeta, y llega el Señor y le toca el tema cabal que usted está padeciendo. Y le dice: yo te voy a suplir, yo te voy a sanar. Entonces preguntémonos por qué no nos ha sanado y no nos ha suplido. Yo no sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque el Señor puede dar una palabra, pero esa profecía toma poder con una vida de obediencia. Amén. Amén. El Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Y entre esos dones que Dios da, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, es la llenura de su Espíritu. Y la llenura de su Espíritu es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, nadie le puede hacer frente. Y hay de aquel que se meta con usted. Gloria a Dios. Amén. O no pasó así con Goliat y David. David era un muchacho, dice, y el otro había sido un hombre de guerra por años. ¿Y quién venció? David, el que tenía el Espíritu dentro de él. Amén. Amén. Miren, no se ha puesto a pensar cuántas veces Dios le ha dado a usted la victoria. Usted en su adentro sabe que usted no es capaz de realizar tal actividad o tal tarea o de tener tal trabajo, pero ustedes, la diferencia es que otros pueden venir con maestría, pueden venir cumpliendo todos o más requisitos, y a usted le dan el trabajo. ¿Por qué? Porque usted anda el Espíritu Santo adentro. Gloria a Dios. Amén. Mire qué importante es el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Jordán tiene una enseñanza importante. Aquí dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán. Es decir, Jesús fue bautizado en el Jordán. Y si usted
ha venido a la enseñanza sabe qué significa el Jordán en la vida de un creyente. Es un paso importantísimo el Jordán. Y podemos verlo en el Antiguo Testamento. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. El paso por el Jordán es indispensable. Es un paso que el creyente, el verdadero creyente, tiene que pasar sí o sí. ¿Y qué es el significado del Jordán? Sometimiento, humillación, no al hombre, a Dios. Humillarnos a Dios, someternos a Dios, someternos a la autoridad, someternos a su palabra. Ya lo hemos dicho, venga de quien venga. Amén. Venga de quien venga. Amén. Entonces, el Señor venía del Jordán. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Para escuchar la voz de Dios, someterse a la autoridad de Dios. Después de uno de los acontecimientos más importantes en la vida del Señor Jesús, después de algo glorioso que había acontecido en la vida de Jesús, después de que Jesús se le fue dado ese galardón increíble, porque Satanás quería asaltarlo en el desierto. Mire, estos pasos son bien importantes en nuestras vidas: humillación, sometimiento, obediencia a la autoridad de Dios, obediencia a la palabra de Dios, y el diablo esperándolo, reconociendo que como hombre iba a tener necesidad. Y aquí me llama la atención algo que dice en el 2, en el verso 2, dice: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. O sea, el Señor en esos 40 días no comió, pasados los cuales tuvo hambre. Ya vamos a llegar a ese tema, pasados los cuales tuvo hambre. Increíble. El enemigo intentó asaltar al Señor. ¿Por qué el enemigo intenta asaltarnos a nosotros? ¿Por qué el enemigo levanta todas sus fuerzas contra usted y contra mí? Porque él sabe lo que hay dentro de usted y dentro de mí. Mire, increíble, ya le hemos hecho esta pregunta a Dios: ¿por qué a otros andan bien y otros en su relajo de vida? ¿Y por qué nada les pasa? Es más, podemos ver, increíble, cuando un hijo de Dios puede ver a un inconverso que lo ponen por arriba o lo ponen de autoridad. ¿Y por qué? Porque la vida de ellos, otros avanzan más rápido y yo me siento estancado. Porque a eso ya los tiene ganados el diablo. Pero a usted y a mí, él ve algo especial en usted. El ladrón no asalta. Él ya se ha dado cuenta. El ladrón no va a ir a asaltar a un indigente. No lo asalta. ¿Por qué? Porque no tiene nada que robarle. El ladrón percibe con el olfato quién anda mercancía de valor. Así el enemigo con usted y conmigo. Él puede detectar lo que usted anda dentro de usted. Y por eso su vida, déjeme decirle, en la tierra va a ser más difícil. Por eso el galardón nos espera en los cielos. Por eso dice el Señor: bienaventurados los de contrito corazón, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran, refiriéndose a nosotros, porque ellos van a reír. Amén. 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 Gloria a Dios. Por eso el enemigo nos asalta. Entonces, cuando nosotros venimos de recibir de Dios, el enemigo nos va a querer asaltar. Nos va a querer asaltar y tenemos que comprender el por qué nos quiere asaltar. Amén. Y eso nos va a permitir agarrar fuerzas en la tormenta. Eso nos va a mire, eso es lo que le daba fuerzas a Job.
Y puede decir Job unas palabras: aunque él me matara, en él esperaré. Y por eso puede decir Job unas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, bendito el nombre del Señor. Amén. Solo una persona que tenga el Espíritu adentro puede hablar así en el padecimiento, Amén. en la tormenta. Si las tormentas son duras, cuando el enemigo se levanta contra una persona, es duro. Amén. Amén. Él nos quiere despojar. Esto hace que muchas veces nos entristezcamos, nos preocupemos, entre afán en nuestra vida, porque el enemigo quiere asaltar su fe. Y más cuando hay silencio del Señor. Cuando hay silencio del Señor, el enemigo va a detectar que usted está esperando una respuesta de Dios. Y como ya hemos dicho que es la imitación perfecta, él va a simular la voz de Dios con otras cosas. Amén. Él va a simular. ¿Por qué? Ahora ya tenemos una respuesta. ¿Por qué cuando venimos de una llenura del Señor se levanta? Ya sabe quién. Amén. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Esta es una pregunta bien importante. ¿Por qué Dios permitió, hablando del Padre, por qué Dios permitió que su Hijo fuera tentado durante 40 días? ¿Por qué Dios permite que nosotros nos veamos expuestos a esas necesidades que se pueden traducir en tentaciones? ¿Por qué el Señor permite que el enemigo nos asalte o nos quiera asaltar? Es para que veamos y estemos conscientes de lo que poseemos dentro, que es valioso, que es la llenura del Espíritu, que es la llenura del Espíritu. Es para que nos podamos dar cuenta que aunque sea la tormenta que se ha levantado, Él no va a poder contra usted. Amén. Y esa es una prueba de la que usted está esta noche sentado. Amén. Gloria a Dios. Cuántas pruebas no hemos pasado, cuántos padecimientos no hemos pasado, cuántas veces no hemos llorado. Amén. Y aquí estamos. Cuántas veces hemos caído porque cedimos a una tentación, pero aquí nos tiene el Señor. Mira, increíble. Cuántas veces nos hemos sentido derrotados e indignos delante del Señor, y al Señor le place que usted esté aquí en esta noche. Siendo nosotros tan pequeños a la par del enemigo, siendo nosotros tan débiles a la par del enemigo, y Dios ya nos dio la victoria. Amén. Amén. La Escritura menciona que el Espíritu lo condujo al desierto, y el desierto, el tentador parecía tener ventaja porque pensaba que Jesús iba nada más como hombre, pero desconocía que el Espíritu Santo él ya había sido lleno por el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. El ladrón observa y está pendiente de nosotros, que vayamos solos. El enemigo creyó que Jesús iba solo, pero no sabía que Jesús ya había sido lleno por el Espíritu Santo, un consolador que lo iba a ayudar para resistir esas grandes tentaciones. Y esa es la intención de la Escritura, porque sabemos que Jesús es Dios, pero esto lo dejó para nuestra enseñanza, que con el único que podemos vencer tentaciones es con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Si no, créamelo, vamos a fallar, vamos a caer. Amén. Y más cuando nos gusta lo bueno, porque el enemigo no nos va a poner algo que no se vea agradable. Y ahí tenemos que estar atentos, y como decimos en el buen salvadoreño, buzos.
porque Él nunca nos va a presentar algo desagradable a nuestra vista, algo desagradable a nuestra carne. Y por eso muchos hemos confundido que viene de Dios ciertas cosas. Amén. Amén. Y ya después se ven los resultados, no es en el momento. Después decimos, ¿verdad, hermana? Que no venía de Dios. Amén. 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 Hay que pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude en nuestros problemas internos primeramente, Amén. porque los problemas internos son resultado de una necesidad que hay en nuestro ser, en nuestra alma. Si usted, la persona que fue falto de amor cuando estaba chiquito, obviamente tiene un problema, que él no puede dar amor porque no recibió amor. Amén. Amén. La persona que no le gusta que ni lo toquen, pues, es porque ese niño, esa niña fue afectada por no recibir afecto de pequeño. Entonces eso es obvio que ahora tiene un problema. Entonces por eso le digo, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar con nuestros problemas internos. Amén. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestras tribulaciones. Amén. Y si usted es hijo de Dios, téngalo por seguro que le va a ayudar. Amén. Amén. Podemos ir al libro de Eclesiastés, capítulo 4. Capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4. Sin que me pierda. O si ya lo perdió, bueno, lo volvemos a buscar. Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer del verso 9 y 10. Amén. Dice, mejores son dos que uno. Vamos a poner aquí la figura del Espíritu Santo. Cuando no nos encontramos solos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Son dos mejores que uno. Es decir, su vida siempre va a ser mejor con el Espíritu que sin el Espíritu. Amén. Amén. ¿Por qué necesitamos ser bautizados por el Espíritu? ¿Por qué necesitamos ser bautizados por el Espíritu? Porque solo así podremos ganarle al tentador. Porque solo así podremos tener comunión con Dios. Comunión con el Señor. Porque ¿cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Es revelar todo lo que se habla allá arriba. Amén. Y qué tremendo, porque qué difícil es para una persona que no se ha sometido a Dios escuchar la voz del Espíritu. Amén. 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 Es mejor 1,000,000 de veces vivir con el Espíritu. Amén. Amén. El verso 10 dice, increíble porque hay un ay del solo, dice. Increíble, este ay a mí me causa medio temor, no medio, me da temor cuando dice la palabra de Dios en diversos versículos, los ayes, porque esos ayes duelen, ya los hemos vivido muchos de nosotros. Ay del solo. Jesús cuando fue al desierto no fue solo, él fue lleno por el Espíritu. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Significa que el enemigo creía que Jesús estaba solo, pero no estaba solo. Y esa es la gran sorpresa que el enemigo se lleva. Y no solo el enemigo, sino aquellos a quien le sirven. Aquellos que él ocupa para hostigarlo a usted y a mí. No Amén. saben
quién está con usted. Gloria a Dios. No sabe las noches que usted paga un precio en su cuarto. No sabe los días que usted paga un precio por un ayuno. No sabe los precios que se paga por venir a la iglesia. Y yo siempre, y no lo digo yo porque ella lo ha dicho muchas veces. Mire, yo admiro aquí a la gente que viene y se tarda 1 hora y media para venir a la iglesia. Y qué increíble que a muchos nos queda cerca la iglesia y cómo faltamos. No, y no soy yo quien quiere exaltar, es el Señor que lo está diciendo en público. Se paga un precio. Entonces sus enemigos no saben el precio que usted paga. El enemigo no sabía que Jesús ya iba lleno por el Espíritu. Y qué tremendo, porque esto nos deja una gran enseñanza. Al Señor someterse, al Señor humillarse en el Jordán, al Señor vivir una vida de obediencia con Dios, Él se preparó para esta batalla con antelación. Y qué tremendo, porque si Él se preparó siendo Dios para esta batalla, Él sabía que esta batalla la iba a librar como hombre. Entonces, si Él se preparó siendo Dios, traduzcámoslo a nuestras vidas ahora. Si Jesús se preparó para este encuentro, ¿cómo no nos tenemos que preparar nosotros para el encuentro que vamos a tener? Amén. Tenemos que prepararnos para no ser saqueados. Tenemos que prepararnos para que nuestra fe no decaiga en la tormenta. ¿Y cómo es la forma de prepararse? Orando, viviendo una vida agradable. No estoy hablando de perfección, porque nunca vamos a ser perfectos, hermanos. Va a llegar ese día que nuestros cuerpos van a ser glorificados y que vamos a ser semejantes. Pero mientras estemos acá, estamos sujetos a fallarle a Dios. Pero ese fallarle no tiene que ser una excusa para no vivir en obediencia. Amén. Entonces tenemos que prepararnos para no ser saqueados. Ahora, el ayuno debilitó el cuerpo del Señor, el cuerpo físico del Señor. El ayuno debilitó la carne, que aquí en el Señor no había carne, no había una naturaleza caída porque Él era Dios. Pero lo que le mencioné antes, que su cuerpo, por solo estar en la tierra, sí estaba sujeto a leyes naturales como el dormir, comer. Amén. Entonces, el Señor al ayunar 40 días, dice que pasó siendo tentado por el enemigo esos 40 días. ¿Y qué quiere decir esto? Que el enemigo no pudo durante esos 40 días con el Señor. Gloria a Dios. Le fue imposible tentarlo. Dice aquí la palabra, volvemos a Lucas, por favor, 4, capítulo 2. Capítulo 2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea que en esos 40 días el Señor de día y de noche recibía ataques del enemigo. Y no solo se traducen en estas 3 tentaciones. Esas 3 tentaciones fueron porque Él tuvo una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Tuvo hambre. Amén. Entonces el ayuno debilita el cuerpo, pero fortalece el espíritu. Y no estoy hablando aquí de ayuno solo de comer, porque muchos tenemos esas figuras que solo es de comer. Mire, yo soy una persona, le voy a ser muy honesto, y mi familia lo sabe, más mis padres, también mi hermana, pero lo voy a poner a ellos de referencia. Yo soy una persona que puede pasar 3 días sin comer fácil.
Nunca he sido una persona que estoy acostumbrado, que si yo no desayuno, no aguanto la cabeza, como dice mucha gente. No soy una persona que yo le puedo pasar, sinceramente, 3 días sin comer fácil. Entonces el ayuno para mí no va en ese sentido del comer, va en otras cosas. ¿Y sabe a lo que me refiero? Entonces, si usted es una persona que no es de las que padece de hambre día y noche, usted tiene que ayunar en otras cosas que solo usted sabe. Entonces se va a debilitar su carne, que es la figura del cuerpo en el Señor Jesús. Pero usted y yo sí tenemos carne pecaminosa. Entonces, su forma de ayuno, si usted no es de los que padece de hambre, tiene que ser de otra forma, que solo usted sabe. Amén. Amén. Entonces, el ayuno debilita el cuerpo, pero fortalece el espíritu. Pero, ¿quién nos hace entender que es necesario que nuestro cuerpo esté débil? Nuestra carne esté débil. Amén. Amén. Muchos podemos ayunar, y no lo tendría que decir, pero con la música que escuchamos. Amén. Amén. Muchos podremos ayunar en nuestra forma de expresarnos, de hablar. Amén. Muchos podríamos ayunar. Póngase a pensar en con lo que usted batalla, porque usted le ha dicho al Señor: Señor, no puedo. Señor, lo he intentado, pero no puedo. Ofrézcaselo como ayuno, pero ofrézcaselo. Amén. Y el Señor le va a dar la fuerza y le va a decir: sí, tú no puedes, lo has intentado y has caído, pero yo sí te puedo dar esa fuerza. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Y por qué no importa el cuerpo? ¿Y por qué? Me refiero a que el ayuno debilita el cuerpo, debilita la carne. Porque la misma palabra lo dice, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, mi cuerpo debe de estar débil, pero mi espíritu debe estar fortalecido en el Señor. Entonces se ve claramente el por qué el Señor estaba fortalecido en su Padre. Porque Él fue lleno del Espíritu, pero como consecuencia de su caminar. Como ya lo dijimos. Amén. El ayuno debilita el cuerpo, que representa a la carne en nosotros. Entonces pongámonos a pensar, hermanos, y con esto termino. ¿Por qué nuestro problema, nuestra dificultad para muchos es porque Dios está tratando en nuestro corazón? Pero para otros, porque nuestro problema no ha sido solventado. Porque no puedo derrotar al enemigo cuando éste se me presenta. Porque como cristianos hemos sufrido, ¿cuántas batallas no hemos sufrido y cuántas batallas hemos caído? Mire qué bendición que ninguno. No. Qué bendición que no hemos caído. Yo sí he caído. Sí, yo sí he caído. Porque, obviamente, cuando he caído, porque no he andado caminando en obediencia con Dios. Amén. ¿De qué cosas tenemos que ayunar? Y voy al último punto, porque sí quiero, 3 me llama la atención. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Detectó la necesidad. Detectó lo que le hacía falta al Señor después de 40 días. El diablo dijo: es imposible atacarlo, es imposible que él caiga. Pero qué tremendo, porque dice, pasados esos 40 días, al Señor le dio hambre. Entonces él pudo ver que el Señor
hizo alguna expresión posiblemente, que su cuerpo padecía de hambre. Y es que déjeme decirle que también como hay un Dios que nos ve, también están las huéspedes que nos ven. Amén. Y si nos ven y nos detectan alguna necesidad para que yo deshonre al Padre, créamelo, que vamos a ser probados. Y esa es una verdad. Y esa es una verdad. Amén. Mire, estas son estrategias que el Señor quiere que conozcamos como hijos de Dios. Este es el significado, el por qué caemos. Este es el significado, por qué no le podemos hacer muchas veces frente al enemigo. Es porque no hay llenura suficiente. No alcanza con un culto. No alcanza con un culto. No alcanza con un papelito que me hayan dado ¿qué día se dieron las promesas? Muchos recibimos promesas de gran poder e impacto. No alcanza con un papelito. ¿Qué hizo el Señor? Sometimiento. Sometimiento. Para que ese papelito sea de poder. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y le damos gracias. Hoy comprende por qué he sido atacado. Amén. Yo no le voy a contar por qué, ¿verdad? Pero sí he sido, se podría decir atacado, pero aquí estoy. Amén. Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. En esta hora, gracias, Padre, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, poderoso Dios, porque iluminas nuestra mente, iluminas nuestro corazón y nos das un lugar de aprendizaje, Padre. Porque esa debería de ser el objeto de venir a la iglesia, Señor, aprender de ti. Porque tú eres nuestro maestro, Señor. Tú eres nuestro maestro quien nos instruye. Te pedimos, bendito Dios, aquellos, bendito Padre, que no hemos caminado, Señor, sometidos a ti durante mucho tiempo posiblemente. Y no comprendemos, bendito Padre, por qué estamos en la condición que podamos estar. Te pedimos, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Sabemos, bendito Padre, que tu voluntad muchas veces no es fácil, pero es la mejor. Te damos gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, bendito Dios, que pongas en nuestro corazón el querer y el hacer de buscarte más, de amarte más. Mucho quizás no tendemos el fuego encendido del amor hacia ti. Pero te pedimos, bendito Dios, que si somos de esos, te pedimos que enciendas nuestro fuego en nuestro corazón por buscarte, por ser mejores para ti, Señor. Yo te alabo, bendito Dios, te bendigo grandemente, porque me diste este privilegio de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, cubro a mis hermanos, bendito Dios, a tus hijos, con tu Espíritu Santo, Señor. Cubro mi vida, bendito Dios, porque sé que muchas veces estas enseñanzas no quieren que se den, bendito Padre. Pero te doy gracias, bendito Señor, porque si tú la pusiste en mi corazón, tú respaldas, bendito Padre Santo. Gracias, poderoso Dios, te doy en esta hora.
manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Has tomado de mis brazos y me has dado salvación. Y tu amor has derramado en mi corazón. No sabría agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. En la cruz de mi vida, entregaste todo ahí, y eterna me ganaste al morir. No obstante tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Ahora yo sigo, dice el Santo, para aquellos que tengan oídos para oír, oigan lo que su Espíritu ha hablado, dice el Santo. Porque yo voy a bendecir y yo voy a recompensar para aquel que se somete a mi palabra. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga a todos los presentes, hermanos. Dios los bendiga grandemente. El Señor nos ha dado una lección espiritual de mucho poder en esta noche, hermanos. No solo del pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca